invitamos a tomar asiento para dar inicio a este segundo debate en esta previa a las elecciones del próximo rector de la universidad. Como ustedes ya saben, hay dos candidatos. Uno es el actual rector, Roberto Margarián. Otro es Rodrigo Arín, hasta hace poco decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Bueno, antes que nada agradecer a los organizadores, que son la Asociación de Docentes de Ciencias Económicas y Administración y ADURFIC, son las dos filiales de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, uno en la Facultad de Información y Comunicación y el otro en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Bueno, la consigna general apunta a una pregunta bastante amplia y es la siguiente: ¿cuáles son las principales transformaciones que debería realizar la Universidad de la República en el periodo 2018-2022? ¿Qué papel deben tener los siguientes temas en la agenda del periodo? Y los temas que se proponen en la consigna son: generalización de la educación terciaria y superior, descentralización universitaria, modificación de la ley orgánica de la universidad, promoción y estímulo a la investigación, posgrados, extensión y relacionamiento con el medio. Y bueno, en la medida de lo posible lo que les pedimos es que mencionen alguna propuesta que tengan ambos candidatos en relación a estos temas, y también en un contexto de un escenario que todo parece indicar que va a ser de bajo o nulo incremento presupuestario, o sea que no son solo propuestas, digamos, en un escenario ideal en cuanto a recursos, sino también, mejor dicho, que se apliquen a un escenario realista, ¿no? de lo que le toca vivir a la universidad. Así que, bueno, empezamos con Rodrigo Arín. Buenas tardes a todos y agradecer a los ADURES de Ciencias Económicas y la FIC la convocatoria a esta instancia. Buena cosa que la vecindad nos lleva a hacer cosas juntos como este tipo de debates, es parte también de una construcción universitaria. Antes de entrar en los tópicos que nos sugieren los organizadores para tratar este evento, a mí me gustaría hacer una muy buena introducción que tiene que ver justamente con el conjunto de restricciones que vamos a enfrentar en los próximos 4 años, como universidad, como institución. Van a ser años complejos, fueron complejos los últimos 4, en varias dimensiones. Entiendo que los próximos 4 son bastante más complejos por su configuración, tanto presupuestaria como política. Es un periodo de 4 años que está a caballo de los últimos 2 años de un quinquenio gubernamental, donde es muy probable que tengamos un presupuesto estancado. Las noticias para todos es claro que no son buenas, y si se consolida lo que sucedió en la Cámara de Diputados, finalmente lo que vamos a tener son una universidad con un presupuesto incremental muy cercano a cero para hacer cosas nuevas, me refiero, ¿sí? Más allá de los aumentos salariales en los próximos 2 años, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista presupuestario, los 2 años que entrantes no parecen gozar buenas noticias en general. En los segundos 2 años del periodo vamos a convivir con un cambio de gobierno nacional. Y por lo tanto, dentro de los objetivos medulares que tenemos que proponernos, es tener una propuesta de ley presupuestaria quinquenal que salga al encuentro de discutir con el país. Es de ahí donde tenemos que ubicar la discusión: qué universidad de la República queremos, para qué la queremos y en base a qué propuestas programáticas de largo aliento la vamos a construir. Y eso es necesariamente un proceso colectivo en lo que tenemos que estar involucrados todos aquellos que tenemos participación en el gobierno universitario. Segundo comentario, porque luego voy a entrar a discutir punto por punto la propuesta que nos hacen los organizadores. Más allá de poder debatir o intercambiar sobre la importancia de cambiar la ley orgánica, o de qué pasa con la democratización del acceso a la educación superior, o qué pasa con la investigación, ¿sí?, en general, me parece importante tener claro que estos lineamientos programáticos no son cercenables. Hay vínculos y canales vasocomunicantes que no deberíamos perder de vista. Voy a mencionar solamente uno como ejemplo. Estamos a punto de aprobar un nuevo estatuto personal docente. De hecho, le queda solamente un pequeño pedacito para ser aprobado,
¿sí? Buena noticia para la universidad. Ese estatuto personal docente impone y genera un conjunto de obligaciones y derechos a los docentes. Derechos a la carrera docente, ¿sí? Obligaciones también de avanzar en su formación, en su producción académica para poder avanzar en esa carrera docente. Por lo tanto, cuando discutamos sobre posgrados, no podemos hacer abstracción del hecho de que le estamos imponiendo un conjunto de obligaciones nuevas me refiero mucho más claramente marcadas, no que no existieran antes, en las pautas de evaluación docente, ¿sí? A nuestros docentes, y que en parte lo que tenemos que hacer es generar las oportunidades para que nuestros docentes se formen y logren continuar su carrera docente. Por lo tanto, no podemos hablar de carrera docente separada de política de formación de posgrados, como tampoco podemos hablar de descentralización separada de política de formación de posgrados. Es parte de lo que tenemos que generar también para nuestro cuerpo docente. No obstante, creo que estos 4 años, que van a ser años complejos, con desafíos nuevos, no pueden tampoco ser una excusa para generar una agenda ambiciosa de transformaciones. La ausencia de recursos es en todo caso en sí un incentivo a generar una discusión profunda sobre cuál es la universidad que queremos de aquí a 20, 30, 40 años, que es el horizonte temporal desde el cual deberíamos pensar a la universidad. ¿Sí? Esta universidad que es la universidad del país, que es la Universidad de la República, que abarca a la menor mayoría de los estudiantes universitarios de este país. Educación terciaria y superior. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos 3 elementos, a mí me gustaría, voy a empezar no en el orden estrictamente que nos plantearon los organizadores, porque quiero hacer algún comentario sobre la vinculación en algunos de estos aspectos. Voy a empezar con hablar un poco de generalización de la educación terciaria y superior. Primer elemento de diagnóstico que debería ser común a todos: Uruguay tiene un atraso relativo muy importante en esta materia. Cuando digo muy importante, digo que en general los países con el mismo nivel de desarrollo que tiene Uruguay están cerca de tener un 30% de sus estudiantes, de cada cohorte de estudiantes, ¿sí? O egresando o en un plano avanzado de formación. Que en el mundo desarrollado estamos por encima del 50% y que hay algunas situaciones que están rozando el 70% del mundo. Por lo tanto, esta universidad tiene que salir al encuentro de esa dificultad, que es un atraso relativo muy importante en la formación de educación superior en el país. No somos los únicos responsables, esto requiere un vínculo fuerte también con el resto de las instituciones de educación terciaria y superior, pero también a nivel vertical, coordinación con la ANEP en lo que hace la formación a nivel secundario. No somos los responsables, pero sí tenemos la obligación de generar transiciones lo más suaves posibles de los estudiantes de la educación media hacia la educación superior. Acá hay una contradicción que a veces no está muy presente de forma explícita en las discusiones universitarias. A diferencia de lo que sucede en otras latitudes, la mayor parte de los sistemas universitarios en el mundo está compuesto por varias instituciones con un peso diferencial. En Uruguay casi que podemos decir que el sistema público de educación terciaria y superior es la Universidad de la República. Es la única institución de puertas abiertas. Por supuesto, compartimos este espacio con la UTEC, con la UTU, ¿sí? Con la futura Universidad de la Educación. Pero tanto la UTEC como la UTU tienen un enfoque selectivo. Si hay cupos para el ingreso a cada una de las carreras, ¿sí? Con alguna pequeña excepción. Por lo tanto, la única puerta abierta a la educación superior que tienen los estudiantes en Uruguay es la Universidad de la República. Somos el único espacio de democratización en el acceso a la educación terciaria y superior que tiene este país. ¿Sí? Y eso es una peculiaridad porque en realidad buena parte de las discusiones que tienen que ver con la democratización en el acceso a la educación terciaria y superior en el mundo tienen que ver con la forma en que se vinculan las transiciones entre instituciones universitarias y no como en la forma en que una institución en particular actúa para democratizar el acceso. O sea, la democratización del acceso suele ser el resultante de la articulación entre varias instituciones. En Uruguay es el resultante de lo que hace básicamente la Universidad de la República. Si no queremos que esto sea así por alguna razón que podremos discutir, en realidad tenemos que expresarlo en forma abierta y transparente. Por construcción histórica, porque así está determinado históricamente, y por realidad fáctica, las innovaciones recientes que hubo en la conformación del sistema de educación terciaria y superior no van al encuentro de generar otras instituciones que apunten a la masificación necesaria de la educación terciaria y superior. Es esta institución la que tiene la obligación de pensar en esta clave. Clave que además no es nueva. Ya hacia 1970, en la literatura académica sobre el problema de la educación superior, se comenzaba a hablar de la transición de la educación superior de élite a la educación superior de masas. ¿Sí? Y el guarismo que ponían como límite era el 15% de cada corte.
esos autores. ¿Sí? 15% que es un poco más de lo que tenemos hoy en Uruguay. O sea, en realidad Uruguay está muy atrasado en esta discusión, casi medio siglo de atraso con respecto a otros países, en encontrarse en una situación similar a la que generó ciertas discusiones en otros contextos. Yo creo, por lo tanto, que este país requiere políticas activas y radicales para democratizar el acceso y la permanencia, que tienen que ser integrales, que tienen que ser sistémicas. O sea, tenemos que pensarlo en términos de sistemas, ¿sí? Desde la educación, desde la Universidad de la República. No se resuelve solamente con becas. La universidad con sus 130.000 estudiantes, y ojalá lleguen más, y ojalá tenemos que pensar en otros arreglos institucionales para poder abarcar más estudiantes, ¿sí? Va a ser una institución, como lo son en general los sistemas, la universidad en sí es un sistema, heterogéneos sus estudiantes, con trayectorias distintas, con background previos al ingreso a la Universidad de la República también distintos, ¿sí? Y que requiere un enorme esfuerzo, porque también el vínculo entre docentes y estudiantes cambia en esta configuración, va a requerir un enorme esfuerzo de pensar hacia adelante cómo se conjugan estas realidades. Somos una universidad que va a tener, y va a seguir teniendo, pese a otros instrumentos, estudiantes que trabajan y trabajadores que estudian, ¿sí? Vamos a seguir teniendo estudiantes que provienen con formaciones distintas, que requieren también instrumentos distintos para poder seguir avanzando. Y este país requiere tener mucho más egresados universitarios, y sobre este conjunto de estudiantes con características distintas, con posiciones distintas, tenemos que lograr generar políticas también distintas. O sea, el combate a la desvinculación estudiantil tiene que estar en el eje de accionar de toda la institución. Hay algunos elementos que funcionan en esta lógica. Por ejemplo, la descentralización. La descentralización, con todas sus muchas luces y también con sus sombras, ha logrado que accedan a la universidad estudiantes que no estaban accediendo. Y hoy eso es algo que podemos constatar y analizar con claridad. Tengo información al respecto que hace a la experiencia que transitamos desde la facultad y desde el área social y artística. ¿Cuáles son las grandes tensiones que tenemos? Y voy a tomar una clasificación que tomo prestado de Héctor Cancela, que en un evento reciente que organizamos para discutir el problema de la enseñanza, el marco de esta campaña, decía que hay varias falsas contradicciones, pero tensiones reales en la educación. Y Héctor decía, la primera es la que acabamos de mencionar, calidad versus masificación. No es una falsa contradicción, pero es una tensión real. Porque efectivamente, cuanto más estudiantes ingresan a la institución, tenemos más presión sobre los recursos humanos y materiales para poder generar trayectorias de calidad en la institución. ¿Cómo hacer esto? Con flexibilidad. Con flexibilidad curricular, pero con flexibilidad también al pensar los planes de estudio y los mecanismos en que se van ensamblando los distintos niveles de formación. Voy a poner un ejemplo con resultados recientes que hace la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, pero que no son exclusivas Facultad de Ciencias Económicas y Administración. No hay que tenerle miedo a generar niveles de titulación distintos en función del grado de avance de la institución. Y no creo que en la Universidad de la República tenga que dar solamente títulos de 4 o 5 años. La Facultad de Ciencias Económicas y Administración, iba a decir esta, disculpen el compañero de la FIC, este salón que compartimos con la FIC, tenía hasta el año 2014 dos ofertas curriculares una oferta de grado y una oferta de pregrado. La tecnicatura en Administración, que se inscribían distintos que en la facultad, se inscribían de hecho en la Escuela de Administración, y la Facultad de Ciencias Económicas y Administración en su carrera de grado, Economía, Contador Público, licenciado en Administración y licenciado en Estadística, que es una carrera mucho más pequeña. ¿Qué pasaba? Eran carreras que estaban totalmente divorciadas. Los que ingresaban en la Escuela de Administración a hacer la tecnicatura eran estudiantes con nuestra edad y trabajando. ¿Sí? Y con enorme esfuerzo lograban egresar una carrera de 3 años. ¿Cuál era el resultante final de luego de 3 años? Tenían un título habilitante, pero la posibilidad de continuar estudiando a nivel de grado estaba básicamente cercenada. La facultad le reconocía en su carrera de grado solamente 7 materias de las viejas carreras de grado del plan 90. La consecuencia de eso es que básicamente ningún estudiante o muy poquitos estudiantes que egresaban de la Escuela de Administración continuaban su estudio de grado. ¿Cuál es la situación hoy? Luego de cambiar los planes de estudio, con un esfuerzo enorme y colectivo de la facultad, y cambiar también los planes, eliminar la Escuela de Administración e incorporar la tecnicatura como parte de una trayectoria entre una grilla de materias de la facultad. Hoy tenemos que hay 222 estudiantes que terminaron la tecnicatura en Administración, que ahora son licenciados o en Administración o Contador Público.
De ese porcentaje, el 90% esto hizo esta transición después que cambiaron el plan de estudio, después del 2012, cuando integramos las ofertas. ¿Sí? Básicamente era imposible, ante estos cambios curriculares que flexibilizaron y curricularon los procesos de formación generando créditos y trayectorias orientadas, egresar como contador público de licenciado de administración a partir del egreso de la ERE. Tenemos solamente 40 casos en 10 años. Y hoy tenemos 180 casos del 2012 a la fecha. Lo mismo nos sucede con la tecnicatura de administración. El tecnólogo de administración y contabilidad, nuestro instrumento para descentralizar la oferta educativa. Hoy tenemos egresados del TAC, 70 estudiantes, de los cuales 60 siguen estudiando la carrera de contador público. Y hay 6 que ya egresaron como contadores públicos. ¿Sí? Pero además, tenemos 260 estudiantes que hicieron una trayectoria en el interior, aprobaron materias y hoy están insertos en la carrera de grado de la facultad, avanzando en la carrera de grado de la facultad. O sea, ha sido también un mecanismo para quebrar el abandono en los primeros años. Por lo tanto, la integración de la oferta educativa a nivel de grado, pregrado, y voy a hablar ahora de posgrado, es clave para pensar los procesos de generalización y democratización del acceso a la educación terciaria y superior. Segunda contradicción, flexibilidad versus adecuación y pertinencia. Es cierto, la ordenanza de grado, que es un excelente instrumento, es un marco. Dentro de ese marco hay que hacer las cosas bien, y no siempre se han hecho bien. Por lo tanto, lo que obliga estos nuevos planes de estudio de nueva generación actuales es tener lo que no teníamos antes, orientación académica sólida. Y cuando la orientación académica sólida falla, tenemos dificultades. Pero la dificultad no es ni la flexibilización ni es la acreditación, es el accionar cotidiano de la vida académica de la institución. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra perder pertinencia ante la flexibilidad? Es que la flexibilidad no es elegir lo que se quiera, es elegir en forma orientada. Y ahí hay un rol central de los docentes desde los departamentos académicos, desde la comisión de carrera, desde la división de carrera. Ya me estoy comiendo todo el tiempo. Grado versus posgrado. Esta sí es una tensión importante también. Entre otras cosas porque uno de los problemas que tenemos de calidad de los posgrados tiene que ver a qué edad comienzan las trayectorias de los posgrados. Si tenemos carreras de grado que terminan como terminaban con 10 años, ¿sí? Lo que tenemos son estudiantes de posgrado que van a ser part-time, que tienen enormes responsabilidades familiares y laborales, y que también son un problema desde el punto de vista, no los estudiantes, ¿no? Esa composición para pensar la calidad de los posgrados. Por lo tanto, no es independiente la discusión de los posgrados con la discusión de la calidad del grado. Son discusiones que tienen que darse conjuntas y que tienen que ver cómo se van escalonando los procesos de formación. Tampoco hay una relación de competencia de colaboración y competencia con otras instituciones, que es parte de las tensiones reales, que esto es bastante sustantivo en los últimos tiempos. Tenemos problemas de coordinación con la UTEC, tenemos problemas de coordinación con la ANEP, ¿sí? A nivel de formación terciaria. Se requiere un marco más general y claro de coordinación, pero se requiere cooperación. Y la cooperación, eso también quiere decir que nosotros tenemos que asumir compromisos con nuestra parte. No solamente pedirlos, sino también que tenemos que haber el compromiso de ese vínculo fuerte. Creo que a nivel de posgrados hay que mejorar mucho. Acá hay un problema de restricción de recursos. Hoy tenemos un conjunto de políticas de becas, por ejemplo, que están restringidas para los docentes de la institución. Las becas de finalización no son comunes para todos. Los egresados en general tienen que tener acceso a las becas. Y ahí hay un plano donde tenemos que avanzar sabiendo que hay restricciones. Hay un aspecto en particular que creo que tenemos que seguir trabajando, que es esta noción entre separación entre posgrados profesionales y académicos, que generan algunas distorsiones desde el punto de vista del funcionamiento interno de la institución. Que fueron un buen dispositivo en su momento, hoy entiendo que deben ser repensados para pensar el problema de la accesibilidad a la educación terciaria y superior. Descentralización. En descentralización, muy rápidamente, creo que hay que avanzar en términos de dar respuestas institucionales a situaciones que se han consolidado que no son buenas. Por ejemplo, los docentes en carreras de grado hoy no tienen chance de tener acceso a la efectividad. Dependen, porque como los fondos siguen circulando en la accesibilidad de los servicios, no puede haber llamados a efectividad. Eso tenemos que resolverlo. Tenemos que mejorar y generar con claridad cuál es el proceso para trasposar responsabilidades y generar mayores autonomías, sin que sea un blanco móvil. ¿Sí? Estableciendo con claridad cuáles son los objetivos que tenemos que ir tratando. Tenemos que avanzar en la modificación de la ley orgánica. Lo he dicho una y otra vez, y lo sigo pensando, pese a las discusiones que se han dado en los últimos días. Con este marco de ley orgánica y con esta estructura y con estos cambios que vive la Universidad Pública, tenemos un déficit democrático donde la ley orgánica no lo va a resolver, pero es imprescindible.
Así que casi 30 años que existe la Facultad de Ciencias, casi 30 años que existe la Facultad de Ciencias Sociales y sigue sin tener voto en el Consejo Directivo Central. ¿Sí? El Consejo Directivo Central tiene que cambiar su composición, posiblemente migrar a un esquema de composición por servicios a un esquema de área, por ejemplo. Tenemos que generar otros mecanismos que nos permitan, que nos habiliten a demarcar temáticas que son propias de los ámbitos de gobiernos centrales y cuáles no lo son. Hoy tenemos orden del día que sigue estando cargado de temas no necesariamente sustantivos para el órgano superior. Y es parte también del proceso de democratizar la propia institución más en general. En términos de promoción y estímulo de investigación, no voy a poder resumir todos los puntos que me mencionaron. Voy a señalar simplemente 3 líneas conductoras. El foco tiene que estar puesto en el desarrollo de la potencialidad y vocación individual de cada docente en distintos momentos de su ciclo de desarrollo profesional. En situaciones de restricción, como vamos a vivir, el eje tiene que estar en los instrumentos que habilitan el comienzo de la vida académica. Régimen de dedicación total, YOAS, o sea, el derecho a la carrera docente, que tenemos que protegerlo como programas, y potencialmente trabajar en términos de becas para la continuidad de la formación. Pero creo que en este caso, cuando hay que priorizar a los docentes jóvenes y las herramientas que tienen para comenzar su trayectoria académica en esta área, y en este caso creo que son claves estos instrumentos. Hay que construir ámbitos propicios de trabajo propicios e integrados, ubicar la evaluación docente como mecanismo de mejora y contextualizada, ¿sí? Contextualizada a las trayectorias personales, a la situación personal, a los momentos de la vida que le toca vivir a las personas según sus características personales, ¿sí? Y del grupo de pertenencia. No es lo mismo el nivel de productividad de un docente que se inscribe en un grupo altamente consolidado que el nivel de productividad de un docente que tiene que insertarse a consolidar un grupo, por ejemplo, en el interior del país. ¿Sí? Y eso no se puede hacer abstracción de eso en los procesos de evaluación. Y a su vez, y por último, tenemos que hacer foco en políticas tendientes a generar puentes entre grupos y disciplinas. Tenemos el espacio multidisciplinario, tenemos la descentralización como instrumento que va en el encuentro de estas situaciones. Más espacios que vayan al encuentro de asumir la investigación como un proceso colectivo y la formación como un proceso colectivo son claves. Y para ello, las políticas de la CSIC, que son de los espacios más consolidados que tiene la institución, siguen siendo claves. Se me acabó el tiempo y también diré alguna cosa más al inicio del tanto. Bien, perfecto. Mientras tanto, antes de darle la palabra a Maracarián, les recuerdo que en una siguiente instancia vamos a estar recibiendo preguntas de parte de ustedes que puedan hacer llegar por escrito. Tenemos papeles, ahí está la compañera quien recepciona las preguntas. Tenemos papeles por si alguien no tiene papel. Así que bueno, está bueno que ya las vayan pensando, que se identifiquen, pongan quiénes son, si pertenecen a algún colectivo en particular, para que en la etapa final de este debate nos hagan llegar las preguntas. Así que ahora Roberto Maracarián tiene en total los 20 minutos de la primera intervención más 10 minutos de la segunda intervención, así que le voy a estar avisando cuando falten 5 minutos para el final de los 30 minutos. Buenas noches. Yo voy a hacer una introducción también, y la introducción va a ser quizás un poco rara. El poder central de la universidad es débil. La institución está muy descentralizada y el hecho de que los servicios de sus diversos formatos, facultades, escuelas, institutos similares a facultades, ahora regionales, son los grandes ejecutores de las políticas universitarias y la institución es muy autónoma. El hecho de que los planes de estudios solo merecen una revisión del Consejo Central acerca de sus características fundamentales y prácticamente no pueden ser modificados por el Consejo Central es una buena muestra de que eso es así. La mejor muestra, sin embargo, es el hecho de que el personal docente es nombrado todo, prácticamente, salvo los que dependen directamente del aparato central, que no son muchos en el total, menos de 1/10 en el total del personal docente de la universidad. Todos esos cargos son nombrados en los servicios y salvo que cometan errores de persecución y cosas formales, votaciones que son mentiras, por ejemplo, para decir barbaridades, el control académico se hace abajo. Esa constatación hace que la visión que se tiene del poder central desde un servicio en particular sea parcial. Y muchas veces se ve la institución como si fuera toda igual a la que uno está metido. Yo he cometido ese error reiteradamente, que siento que todo era como la Facultad de Ingeniería o la Facultad de Ciencias, y decididamente no es así.
habría que estar en el Consejo Central último el sábado de tarde, que fue el sábado de tarde, para ver la variedad de cosas que pasan en los institutos de la Universidad de la República, discutiendo sobre quién, sobre el personal docente, porque el tema era discutir el estatuto, que como se comentó ya, falta un artículo para que no hemos votado en su generalidad en este momento. Lo que hace el Consejo Central es marcar pautas y verificar la legalidad de las cosas que se hacen. Las pautas son estatutos, son reglamentaciones diversas, son criterios generales. Pero lo que sucede en los servicios es responsabilidad de los servicios y eso puede ser visto como una gran virtud o como un gran defecto. Yo no vengo a discutir acá, eso es lo que dice nuestra ley orgánica actual. Y dice lo consuetudinario, lo que pasa en la institución sistemáticamente, y alcanza a ver la diversidad de situaciones, la diferencia que hay entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas, con la Facultad de Ingeniería o con la Facultad de Enfermería, para ver que efectivamente la diferencia increíblemente es más importante que lo común en el ejercicio de las funciones docentes y por tanto del ejercicio del trabajo de la institución. Esta constatación, que me parece fundamental para entender qué es lo que se puede hacer desde el Poder Central, determina la importancia que tiene planificar bien el trabajo de la institución, más que ver qué es lo que se hace específicamente en cada lado. A la vez, el cargo que por tanto tiene esas debilidades, porque uno es el presidente del Consejo Central de la Universidad de la República, el director principal del ente autónomo, determina que el cargo tenga ciertas especificidades de gestión propiamente dicha, administrar a la institución de su grandes comportamientos. Dato divertido, en mi cuenta del Banco República, yo me llamo Roberto Marcarián, tengo una lista de cosas que tengo a la vista por internet para saber cuánta plata tengo y cuántos dólares tengo y lo que sea. También aparecen millones de dólares y centenares de millones de pesos que son el dinero de la Universidad de la República. Así que el hecho de que uno sea el principal responsable, eso lo veo yo, no lo puedo usar por suerte. Alguna vez me equivoqué y queriendo hacer transferencias, me equivoqué de cuenta y quise sacar dinero de una de las cuentas de la universidad y el sistema me lo negó. La situación de que uno es un administrador no se puede perder en el cargo. La institución está llena de problemas. Uno va a Rivera a inaugurar un local, como dice el viernes pasado, y se encuentra con que era posible que los funcionarios no docentes ocuparan el local. Y hay que cargar con eso. Y uno tiene que decidir qué hay que hacer cuando el Ministerio de Industria quiere meter la mano en discusiones variadas sobre temas que hacen a la organización de la zona franca, para decir una cosa, o las zonas de trabajo en cuestiones de industria, obviamente, o de producción parecida, y uno tiene que ver cómo se legisla sobre eso. Y por tanto uno tiene que saber, y tiene que hablar sobre Enrique Rodó, porque le hicimos un homenaje a José Enrique Rodó y hubo que opinar sobre eso. Y todo eso cae en el rubro de la cara que pone la institución ante todos los problemas. Y es a la vez un cargo académico, el cargo de rector. El conocimiento, acá hay algunos míos ahí por ahí atrás, el conocimiento que uno gana teniendo alumnos avanzados o compañeros de trabajo que también hay aquí, el conocimiento que uno gana en el quehacer académico, en la discusión de cursos avanzados, en el compañerismo que se genera trabajando conjuntamente, en las ideas que uno bebe hablando con gente mayor o menor, eso es clave para la conducción de la institución. Porque esto no es usted, esto no es OCE, esto es la Universidad de la República, el organismo fundamental para hacer todas esas cosas: la enseñanza superior, la investigación, la vinculación con el medio. Y para eso no se puede ser una persona que desconoce lo que es el trabajo propiamente de lo que hace específica a la institución. Dicho esto, voy a aleatoriamente voy a elegir entre los temas que me interesa responder. Voy a empezar efectivamente por el tema relacionado con la educación superior y las obligaciones de la institución.
Yo creo que efectivamente el hecho de que el sistema de educación globalmente y en particular el de educación terciaria esté descompaginado es uno de los grandes problemas que tiene la inclusión. Esos son los temas que no tocan los EDUI y las discusiones que están habiendo porque están concentradas en la primaria y secundaria. Estos temas se discuten muy poco y debemos implantarlo como un gran tema nacional. El sistema terciario está creciendo desordenadamente. El hecho de que los entes autónomos tienen ciertos formatos de acuerdo a la legislación uruguaya tradicional dificulta la coordinación de los organismos y hace que cada uno haga lo que quiera, más allá de que tenga una independencia del poder político, que lamentablemente algunos de los nuevos no lo tienen, y ahora de los TEC en particular. El hecho de que la generación de la autonomía haya llevado al hecho de que uno no mira para el costado cuando hace las cosas es un problema grave en el país. Efectivamente, los sistemas, cuando crecen mucho, necesitan de muchas instituciones. Y no alcanza con decir tenemos las puertas abiertas para decir que se democratiza. Porque si se tiene las puertas abiertas y a los 2 años ha perdido 1/3 de lo que entraron, no democratizó. Y eso es lo que pasa en este país. Lo guste o no lo guste. Lo que pasa, lo que pasa. Ahí están los números. Este no es un invento de Roberto Marcariano. Y eso es una lacra que tiene este país a efecto de crecer en la formación superior de sus estudiantes. Por tanto, el problema del ingreso y el problema del avance de los estudios es un problema no solo educativo, es un problema social. El hecho de que uno mira las salidas de las curvas por quintiles de la situación económica de la gente, medido como se quiera, que generalmente se mide bastante bien, el hecho de que la curva sea más o menos horizontal en todos los niveles, hasta la edad de 12, 14 años, y después cae abruptamente para los quintiles de economía inferior, y baja bastante también para los del quintil superior, que es un fenómeno rarísimo que tiene el Uruguay, porque es mentira que los ricos todos terminan secundaria y pueden entrar al sistema terciario. No es cierto eso, hay que ver los números para verlo. Es sorprendente, pero es así. Con todo, la caída una es así y la otra es así. Esta es la del primer quintil. Por lo tanto, el problema no es un problema esencialmente educativo, es un problema mucho más complicado, que si queremos estudiarlo tenemos que verlo como un problema sociológico, económico, psicológico, incluso podría decirse. Algunos fenómenos de la violencia que tenemos ahora, la única manera de entenderlos es analizarlo de la misma manera. Con todo, obviamente tenemos que hacer esfuerzos. Los hacemos, no es falso. Y tenemos que hacer en primer lugar un esfuerzo por coordinar, porque hacer que el sistema tenga vasos comunicantes vigorosos, que uno pueda pasar de la Orteca a la universidad y de la UTU a la universidad, de los ejemplos que se han dado en la Facultad de Ciencias Económicas, que son muy buenos y no son los únicos, vamos a entenderlo, porque cosas parecidas están en la Facultad de Derecho, porque la gente tiene un título de procurador que habilita a trabajar antes de hacerse abogado o escribano. No es una invención de este recinto que esas cosas pasen. Quizás llegaron tarde nomás, eso es verdad. Los esfuerzos por establecer políticas de crédito, yo la vengo discutiendo con Macera hace 30 años, para ser sincero. Y se concretó en la ordenanza de grado hace 10. Así que la invención de la pólvora la hicieron los chinos. Así que el hecho de que uno quiera corregir situaciones, que me parece totalmente positivo y fundamental, no se puede transformar en el paradigma de descubrimiento en cosas que realmente han sucedido variadamente en muchos años. La Facultad de Química da una cantidad de títulos intermedios desde hace muchísimos años. Y me parece, insisto, no es que yo estoy comentando solo para mostrar cuando digo que hay riqueza en la institución, hay riqueza en la institución, variada. Las políticas que se han aplicado para hacer estas cosas más o menos bien han sido positivas. La Comisión Central de Enseñanza promovió esto, lo hizo bien, disminuyó su aparato central, invirtió para realizar nuevos tipos de llamados. Yo tengo acá una especie de lista de estas cosas solo para dejarlas sentadas, y la mayoría están dirigidas a los primeros años de la educación y a la formación pedagógica de los docentes. Cosas que yo acompaño enteramente, son programas nuevos que tienen 3 años en la Central de Enseñanza y que han colaborado en atender, una vez que están adentro, estas situaciones.
La única vez que yo propuse hacer una política discriminatoria respecto a los estudiantes de secundaria para ver si no teníamos que hacer algún criterio de becas dirigidas para atender gente que se reventó toda para terminar secundaria, me la bocharon de raíz. La quise poner en el presupuesto nacional del año 2015. Así que la institución es reacia a ciertas cosas, ella misma es reacia. Y por lo tanto las trabas que tenemos no son de resolución inmediata. Luego, así que el tema aquí es, uno, la coordinación. La universidad no puede ser el único organismo de enseñanza terciaria en el país. Y no tiene por qué rebajarse para poder abarcar otros sectores. Tienen que luchar para que los gobiernos nacionales se convenzan que por aquí vamos mal. Y vamos a seguir yendo mal, por más universidad que se empiece a diversificar en todos los niveles, si el país no comprende que eso es así. Una universidad de 200.000 personas, con el presupuesto que tenemos ahora, va a ser una universidad peor que la que tenemos ahora. En segundo lugar, debemos de continuar con las transformaciones administrativas. Yo insistí que el cargo es un cargo de gestión. La universidad tiene que mejorar sus formas de trabajar, ella misma. Hemos emprendido una cruzada casi sobre esto. Voy a dar pocos ejemplos porque no me quiero extender demasiado. Estamos modificando la estructura de las relaciones internacionales, de manera que el aparato de internacionales no sea exclusivamente un aparato que distribuye becas que aparecen por ahí o toma relaciones con el Grupo Montevideo. Vengo de una reunión con 6 rectores ahora, hace un rato, la Universidad Federal de Minas Gerais, la Universidad de Río Grande del Sur, la Universidad del Litoral, etc., de discutir estos temas con mucha precisión. Ahora, vengo de ahí. Están en Montevideo cenando. Hemos modificado la estructura de capacitación del personal no docente. Cada una de estas cosas cuesta trabajo, pero hay que cambiarlo. Tenemos estructuras viejas también en este terreno. Hemos creado, acá están los responsables principales, un sistema integral de información, en particular de enseñanza, porque no tenemos un sistema positivo de saber qué pasa, no qué pasa globalmente, sino qué pasa en detalle, porque para tomar medidas hay que conocer en detalle. Ese mismo sistema, ese mismo aparato está ahora sabiendo qué sucede con nuestros egresados, que va a ser un tema que voy a tocar posteriormente con más detalle. Hemos dado una gran discusión sobre el plan de obra de la universidad. Nos quedamos sin un peso, no nos dieron un peso para el plan de obras en este año y seguimos construyendo en cantidad. Alguien se preguntará cómo hacen. En el Parlamento nos preguntan cómo ustedes llevan la milonga y al final, cada vez que se inaugura la FIC acá, tiene un inmenso plan de obras en la Facultad Veterinaria. Ahí está ingeniería haciendo una cosa hundida que no se ve de Julio Regresivo, pero se está haciendo porque va a hacer la Plaza Ramírez. Vamos a inaugurar pasado mañana un inmenso local para el área de la salud. ¿Cómo hacemos? Organizamos la distribución del dinero. Eso es lo que hicimos. En noviembre del año 14, llevaba menos de 2 meses de rector, decidimos que íbamos a hacer la Facultad Veterinaria. Fue un pacto. Venía de 20, 30 años de discusiones. Venía trancado por ideas raras que se les ocurrieron a algunos jerarcas universitarios, de que queríamos hacer un fideicomiso para ver. Mientras vendíamos el local actual, empezábamos a construir lo otro, fracasó. Toda la administración estaba en contra. Esa es la verdad de la historia. Acá están las personas que estaban en contra. Decidimos que íbamos a veterinar, porque no podíamos seguir dándole vueltas a la noria sin decidir nada. Fuimos de paso, porque no teníamos plan. 2 años después hicimos un plan de redistribución de todo el dinero, destinamos el doble dinero para mantener locales viejos, porque nuestros locales siguen siendo esencialmente locales viejos. Decidimos invertir en los servicios que ahora estamos terminando, destinamos un poco de dinero central para construcciones del interior y ahí vamos. Firmamos el avance de la obra veterinaria hace menos de un mes, de manera de construir 3 de las 6 manzanas que van a constituir la nueva facultad veterinaria. Veremos después qué hacemos con la venta del local, que estamos en plenas discusiones con la Intendencia de Montevideo para que nos habilite edificios más altos para que el terreno se valorice más, los terrenos actuales veterinarios. Eso es la gestión que hay que hacer. Eso es el rectorado de la Universidad de la República. En tercer lugar, quiero referirme a una cosa que se ha tocado poco, no está en el texto que nos han presentado. Yo le llamé incrementar la relación entre trabajo, producción y educación. Nosotros no podemos planificar nuestra universidad sin mirar lo que producimos. No podemos. La universidad es del país, si es del país, tiene que mirar al país. Y tiene que conocer al país. Si no es mentira, si no es ombliguismo. Y ombliguismo no queremos tener. Nosotros no somos una institución para ser lindos, para gastar la plata bien. Somos para cumplir una función bien determinada que está establecida en la Constitución de la República.
Y eso lo tenemos que encarar con altura. Sin sojuzgamientos, independencia de los poderes políticos, pero mirando lo que se necesita y eventualmente promoviendo cosas que efectivamente generen independencia nacional. En el puro sentido de la palabra. No podemos generar profesionales para los cuales el régimen dominante es su régimen. Eso no quiere decir que vayamos a establecer una revolución adentro de la universidad, pero que tenemos que generar investigaciones, estudios, formaciones que generen independencia, eso sí. Algunos le llaman pensamiento crítico, a mí no me viene la palabra, no me importa, que tenemos que promover capacidad de mirar el país con independencia, pero mirar el país, no ignorar el país. Un cuarto tema que me parece muy importante, que está relacionado con todo esto, es que tenemos que tener aparatos de planificación universitaria profesionales. Es una rareza de esta institución que tiene una excelente oficina de planeamiento, una Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, que trabaja fenomenalmente, pero no tenemos equipos destinados a pensar esos problemas con altura y mirando lo que está pasando en el mundo, porque el mundo existe también. Y el mundo se está privatizando en la educación. En estas reuniones de las que acabo de venir, es arrollador lo que está pasando en Argentina y en Brasil. No solo los líos, los problemas de Temer o del presidente argentino, no. Los problemas profundos que están transformando la educación en un negocio. Eso es lo que está pasando. Y trabajando en la UNESCO y los organismos internacionales para promover mecanismos de reconocimiento de títulos, etcétera, que lo que hacen es estudie donde quiera, que donde quiera le vamos a validar lo que hace, sin mirar la calidad ni la evaluación al detalle académica de lo que se está haciendo. Ese es el mundo del sistema educativo terciario hoy. En quinto lugar, quiero hablar de la descentralización. Descentralizar quiere decir hacer que una cosa deje de depender de una dirección central. Eso es lo que dice la academia, que significa la palabra centralizar. Y la verdad que nosotros, más que descentralizar, nos hemos expandido. Cosa que está muy bien. Guay. Nos hemos expandido. La descentralización es un proceso complicado. El otorgar poder, para decirlo de alguna manera, a los organismos nuevos, el lograr la autonomía técnica de organismos sin tradiciones son problemas sutiles. Doy algún ejemplo. Efectivamente, en la Facultad de Ciencias Económicas, quizás en la Facultad de Derecho más antes, el ejercicio del cogobierno tiene más de 100 años. Y una cosa es tener más de 100 años de cogobierno que tener 3 años de cogobierno. Los problemas que se crean, las dificultades que tenemos para elegir autoridades en el interior, autoridades malas, eso pasa en particular en el este. El hecho de que se cometa barbaridades como la que se está por cometer en Paysandú en estos días, que después, charlando por ahí, se los comento, son cosas que tenemos que tener en la mira cuando uno dice trabajemos bien. Porque hay cosas que se empieza a trabajar bien, se hacen bien y después termina mal. La posibilidad que da nuestro sistema de gobierno para que se enquisten organismos de poder sin base real son muy grandes. ¿Por qué? Porque el sistema fue inventado para que hubieran gremios trabajando atrás de los representantes que actúan. Eso es así. Y eso ha variado fuertemente. Más aún en los lugares nuevos. Así que el modo como hay que hacer eso es delicado. Es por eso que la evaluación de estas cosas que estamos haciendo se transforma en un problema sustantivo en este momento. En ambos niveles. En la forma de dirigir y en las formas de consolidar académicamente. Se ha ocurrido que le hemos quitado importancia al interior y yo debo responder categóricamente que eso es una falsedad extrema. La universidad no gastó ni un peso de lo que se destinó al interior en cosas que no fueran al interior. Y se aplicaron poco, pero se aplicaron dineros centrales para seguir creciendo en el interior. Hay un dato que para mí casi que es demoledor. En los PDU, que son las formas que tiene la institución de crear unidades de gente que se radica en el interior, una de las formas. Se crearon 250 cargos en los PDU que se hicieron. De estos se han provisto 216. De ellos, 105 se proveyeron hasta el 2014. O sea que 113 o algo así, termina en 1, 6 y 5...
o 111 se proveyeron entre el 15 y el 18. Esto incluye lo que se proveyeron este año. Así que la mayoría de los cargos efectivos que se instalaron en el interior se instalaron en el rectorado actual. Esto no es mentira, son números auténticos. Así que decir que eso significa no apoyar el interior, yo no entiendo cuál es la historia. Es cierto que el interior se acostumbró a trabajar con mucha liberalidad en el uso de los fondos. Eso es verdad. Lo que sucede es que la institución no puede trabajar en unidades de A3 y de A5 personas, y nada más, con total independencia para gastar su dinero. He leído, me enteré hace poco tiempo, la ordenanza que regula el uso de las economías del interior y me encontré que la universidad podría gastar en fines globales las economías del interior. Nada de esto se hizo. La ordenanza lo permite. Las resoluciones que tomó el Consejo Central en marzo del 14. Yo tomé el cargo en septiembre del 14. Así que la posibilidad de hacer mal las cosas estaban abiertas y no se hicieron. Que uno proteste porque está perdiendo cierta liberalidad, yo acepto que proteste. Y que proteste porque no logran establecer el gobierno bien, también lo acepto que proteste. Pero acá la protesta es menos válida. Porque si uno le dio derecho al interior a elegir sus autoridades, que las elijan. Y que las elijan bien. Mal se le puede acusar a un poder débil como es el poder central de que lo que se elige en el interior está mal, porque lo eligieron ellos. Podemos intervenir, está establecido en un artículo sobre los objetivos del Consejo Directivo Central, pero eso está claro que se ha aplicado muy pocas veces en toda la historia de la universidad. Yo fui interventor de la Facultad de Ingeniería, para ser sincero, siendo estudiante, que fue de los casos más sonados de intervenciones de un Consejo de Facultad. Las planteos para el interior pasan muy fuertemente por, como les decía, mirar, evaluar, y hay que hacer un plan de evaluación. No es cosa de decir hay que evaluar y lo viene diciendo uno año tras año y resulta que después no hace nada. Yo he dicho claramente que la evaluación no convenía hacerla hasta ahora, la evaluación global. Los datos que di lo muestran claramente, porque hay una inmensa movilidad en el trabajo del interior. Si la mitad, la mayoría, el 52 o el 53% de los cargos se proveyeron en los últimos 3 años, es difícil hacer una evaluación de cómo trabajó esa gente. ¿Cómo vamos a hacer mirarlo? En 3 años ya decidir, vos sos malo y vos sos bueno. Vos estás haciendo lo que querés. Es una película, es un torrente todavía, es un remolino todavía. Y para poder evaluar bien hay que tener un régimen estable. Esto es mecánica de fluidos. Y esa situación se está empezando a dar. Por lo tanto, la autoevaluación y la evaluación profunda, quizás externa, de estos regímenes, como hacemos con la Facultad de Enfermería, que acabo de venir ahora de darle una plaqueta porque fue bien evaluada su carrera, habrá que hacerlo inmediatamente. Y hay que amontonar gente. Amontonar gente quiere decir que las estructuras dispersas, que son casi todas dispersas en el interior, tienen que ir unificándose. Eso fue hecho porque se está haciendo con dificultades también, por la misma razón que expliqué antes, porque la gente quiere seguir trabajando suelto, autogenerando sus campos de influencia. Y uno tiene que, se llega a la departamentalización a esto, hay que promover fuertemente que las instituciones se vayan juntando y que en los ENURES o en Tacuarembó y en Rivera se junten de manera de que los equipos sean mucho más coherentes y trabajen como trabajamos en casi toda la universidad. Eso se ha hecho acá, se han formado departamentos, estructuras grandes, me parece muy positivo también, de eso que se habló antes, pero lo elogio yo. Por último, me salteo la parte de investigación que quizás uno de los sectores menos conflictivos. Aún así quiero solo decir que las iniciativas de futuro sobre la investigación deben de pasar de observar que la institución sigue siendo muy desigual. Hay facultades y dentro de las facultades pedazos que tienen un gran desarrollo y dentro algunos servicios y algunos pedazos de servicios están atrasados. Así que pensar en el desarrollo uniforme de la institución significa mirar en la promoción de la calidad en todos lados. La CECIC tiene un programa para eso,
yo en su momento lo apoyé muy fuertemente, me parece que es de las grandes cosas que se hicieron. Hay un programa de fortalecimiento de la investigación. Ahora que vengo de darles esa plaqueta a la Facultad de Enfermería, ellos están muy contentos de que hayan entrado en un ciclo de ese tipo. Tenemos un gran nudo relacionado con la compra de insumos y equipamiento para la investigación. Acá ven que entraron docentes de la Facultad de Química y la Basay de Ingeniería que saben de qué estoy hablando. Tenemos trabas burocráticas para hacer eso. Y la investigación, salvo eventualmente la de los matemáticos y algunos de los físicos teóricos, necesita de equipamiento, necesita de comprar libros y lo tiene que hacer rápido. Y eso hay que mejorar. Sería excelente coordinar los sistemas de financiación de la investigación. Que la ANI por aquí, que los alumnos extranjeros por allá, que la CECIC por acá, inviertan en forma parecida y no tengamos que andar los investigadores rastreando a ver qué llamado hubo último para poder ganar algún dinero en el trabajo. Y ni que hablar que tendremos que tratar de mantener el crecimiento de 70, 90 docentes con dedicación total. Muchas gracias. En el futuro, porque efectivamente el hecho de que tengamos un 15% a lo máximo del personal que trabaja en la universidad en régimen mental es un defecto de la institución. Por último, sobre extensión. El cambio que se hizo en extensión es real. Es real y fue conflictivo, pero se hizo. Contamos con un equipo de colaboradores que incluyó al profesor Arim, el prorector de extensión de ese momento, Hugo Rodríguez, el actual prorector de gestión que está por ahí también, en ese momento decano de odontología y vicerrector de la universidad, Hugo Calabria. Esa comisión informó una nueva estructura y esa estructura comenzó a funcionar. La estructura en tamaño, groseramente, era la mitad, es la mitad de lo que había antes. Y todo el dinero que se sobró, porque sobró la mitad más o menos, se destinó a los servicios para hacer extensión. Ese dinero se evaluó, se está controlando, se supone que se está trabajando bien. Yo no he mirado al detalle si se gastaron 3 pesos en otra cosa que no era extensión, pero grande en grande se está usando bien. Y yo creo que significa que la extensión se haga donde están los estudiantes, donde están los extensionistas y asociado a las especializaciones de cada uno. No la extensión en general, sino la extensión en relación con el interés por el que uno entró o está en la universidad. Que eso es la esencia de la afirmación. Es un plan cruzado por una política de derechos humanos que está en la base de toda la propuesta y descentralizadora. Esta sí es descentralizadora. Mandar a los servicios lo que estaba en el centro. Se mantuvieron funcionando las 3 grandes áreas y esas grandes áreas siguen funcionando bien, con menos personal, porque el trabajo se hace básicamente en los servicios, y se creó un área de derechos humanos que en parte el hecho de que hayamos incrementado tanto el trabajo con la gente privada de libertad está vinculado a ese proceso. No es eso solo. También hay gente de la Comisión de la Enseñanza que ha puesto el empeño en eso, un esfuerzo que yo elogio muy fuertemente. También acá hay gente que trabaja en esto. Me parece muy importante lo que estamos haciendo. Pero el hecho de que le hayan metido la cabeza en eso, esto sí centralmente, y en los servicios lo esté haciendo, me parece crucial. Está claro que la gente recurre a algunas carreras en especial, psicología, derecho, que está vinculada a su situación personal. Excepciones son los que estudian ingeniería, y en eso me considero muy cómodo porque efectivamente un estudiante de ingeniería no hace el año pasado, hace 4 años empezó a estudiar ingeniería viniendo en bicicleta desde Punta de Rieles. Las gestiones que hicimos en la facultad para que lo dejaran salir y pudiera tener 8 o 10 horas libres para estudiar tranquilamente, lo hicimos en aquel momento. Yo paro acá porque no sé si terminé ya, pero no creo que termine. Bien, muchas gracias. Y ahora le damos la última intervención a Rodrigo Arim, que va a tener 10 minutos. Recuerden que seguimos recepcionando preguntas, los compañeros están por allá por el fondo ahora, tenemos papeles también, quienes han llegado un poco más tarde. Van a ser preguntas generales dirigidas a ambos candidatos, los compañeros de la organización, tanto de la Asociación de Docentes de Ciencias Económicas y Administración como de AURFIC, de la Facultad de Información y Comunicación, están por allí recepcionando las preguntas. Así que ahora, bueno, Rodrigo tiene los últimos 10 minutos. Gracias.
A ver, en primer lugar, creo que hay un argumento que no podemos esbozar. La institución es, sí, efectivamente, un ámbito reacio a las transformaciones. El tema es, si nos vamos a quedar con ese diagnóstico, somos capaces de transformar la institución. Más de 3 veces nos hemos chocado con el problema de que queremos cambiar la ley orgánica. Una mayoría importante parece esbozar que es una necesidad propia de la Universidad de la República transformar su estructura de gobierno, incorporar a todos los colectivos, con voz y con voto, superar el esquema federativo que tenemos de los servicios y migrar a un esquema donde el eje central de la discusión del gobierno haga referencia a los aspectos sustantivos para mirar hacia 20, 30 años, y hemos fracasado. Entonces, ¿nos vamos a quedar detrás de ese diagnóstico o vamos a cambiar la ley orgánica? ¿Vamos a juntar voluntades para poder transformar, generar una agenda que efectivamente converja a transformar la ley orgánica? Que nos dé autonomía para poder seguir transformándonos en el futuro. Que nos dé las herramientas para poder gestionar, administrar cotidianamente la institución. O simplemente vamos a decir, bueno, sí, es una institución que ejecuta en forma descentralizada y casi que federativamente algunos programas. La diversidad no es excusa para la federación. La diversidad implica respetar la forma en que se genera conocimiento, la forma en que se construye epistemológicamente conocimiento y la forma en que se transmite. Pero no implica la presencia de criterios, como existe en la institución, diversos e incompatibles para administrar recursos humanos, para proveer cargos docentes, para generar o no compensaciones o no compensaciones. Y esa es la situación que tenemos hoy. El tema es, ¿vamos a ir caminando en esta dirección? Yo creo que hay que transformar la ley orgánica, y lo digo con total convicción, sabiendo que también es un camino posible de fracaso. Pero sin ese objetivo sustantivo, la universidad no va a poder seguir caminando en un proceso profundo de democratización en el acceso y en su funcionamiento interno. Efectivamente, todos tenemos visiones parciales sobre la institución, porque la institución es rica y diversa. El rector, por ejemplo, ignora que la Facultad de Ciencias Económicas y Administración tiene títulos intermedios hace muchísimos años. Eso no fue mi intervención. Lo dijiste tú. No, dije, no me escuchó. La Facultad de Ciencias Económicas tiene títulos intermedios hace muchísimos años, desde el hecho del plan 90 y con anterioridad con la Escuela de Administración. Lo que pasa es que cambiamos el plan de estudios, lo incorporamos todas las carreras en la misma lógica, sin que haya carreras de primera y segunda, sin fragmentar la formación, y logramos que esta facultad, la de Ciencias Económicas y Administración, duplicara su egreso. Y te das cuenta de un aumento, buena parte del aumento de los egresos de la Universidad de la República se debe a este proceso. Hagan la cuenta. Por tanto, fue un cambio absolutamente radical. Que habría que ver también y ejemplificar a partir de estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que está muy bien conocer en profundidad los procesos, para mencionarlos y discutirlos. Entiendo, y me parece muy importante pensar justamente que la figura del rector no es la figura central del proceso de toma de decisión de la Universidad de la República. Tenemos 3 grandes papeles: los rectores y los decanos representar a la institución, y tenemos que hacerlo bien en todos los casos. ¿Sí? Hacerlo bien en los casos en donde nos sentimos cercanos disciplinarmente, hacerlo bien también en aquellos casos donde tenemos mayor distancia, pero tenemos que ser capaces de hablar desde la naturalidad del ejemplo de representar a la institución en espacios que son diversos y hablar del tema que tenemos que hablar. En segundo lugar, tenemos que gestionar bien los recursos. Sin duda que tenemos que gestionar bien los recursos. Eso quiere decir que cada vez que sospechemos que haya problemas de ineficiencia en la asignación de recursos, tenemos que señalarlo en nuestra obligación ética y transformarlos en eficiencia, no solamente enunciados. No podemos, sí, por supuesto que el problema de la desvinculación estudiantil es multifacético. Desconocer eso es desconocer la investigación académica sobre estos temas. Pero hay una respuesta institucional que no podemos hacer, que decir que los responsables son otros. Es que decir que los responsables es la sociología del país, la psicología del país, los procesos previos a la ingreso a la Universidad de la República. En el momento que un estudiante atraviesa la puerta de la Universidad de la República, pasa a ser nuestro problema. Y desde esa lógica, esa es la forma de pensar democráticamente, aún frente al riesgo del fracaso. Porque implica generar estrategias diversas a situaciones que son diversas. ¿Sí? Y vuelta, veamos un poco en perspectiva algunas cosas que han pasado en el interior y veamos que hay buenos resultados en este plan. ¿Sí? Quiero también señalar que yo comparto con el rector el señalamiento de que lo que pasa hoy en el interior es frágil porque es joven. ¿Sí? Absolutamente cierto. Porque es frágil y joven requiere mucho más acompañamiento y requiere también definir con claridad procesos. Hay situaciones en el interior, la mencioné un caso, no es la única, que tiene 8 años de indefinición, donde no hay ninguna pista para cómo vamos a salir. ¿Sí?
Hace 8 años que hay docentes grados 1 que no tienen posibilidad ni de concursar a aumento de grado, ni ser efectivizados. Aquellos que están en las carreras, no los PDU. Y eso es un atentado contra el esfuerzo que están haciendo esos docentes. Quizás algunos de esos docentes no tengan que seguir operando, porque tampoco hay que mirar esto con dramatismo. Y pueden ser asumidos, por ejemplo, por los propios departamentos o PDU que están instalados. Pero ese diálogo tiene que existir, tiene que ser transparente y tiene que dar a las personas certezas con respecto a hacia dónde vamos. Porque si no, la frustración convierte también en un proceso de reversión lo que estamos logrando en el interior. Hay mucho para evaluar. Creo que cuando hablamos de evaluación, no hablamos de evaluación de resultados. No hay que esperar a que estén los resultados para evaluar. Hay algo que se llama evaluación de procesos, que hay que hacerlo cotidianamente. Y la evaluación de procesos requiere ir corrigiendo sobre la marcha. No esperar a que estén los resultados para corregir. Había mucha cosa para evaluar en el interior. Sigue habiendo, en un programa que defiendo como una de las grandes innovaciones que hubo en la Universidad de la República en términos de los resultados que vienen. Por lo tanto, la evaluación no es solamente un rol de analizar resultados. Es algo que tenemos que plantearnos cada día y ser parte inherente en el proceso de despliegue de los propios programas. Voy a terminar con 3 comentarios. El primero, efectivamente, para ser rector de la Universidad de la República hay que conocer la vida académica. Pero para conocer la vida académica no se hace a partir del individuo. Se hace a partir de las redes que se construyen, y yo me siento muy cómodo con las redes académicas que están construidas detrás de mi candidatura. Con el conjunto de compañeros que nos han apoyado en este proceso. De docentes de alto nivel académico que han decidido venir y participar en esta lógica. Por lo tanto, es ese entretejido, la densidad de ese entretejido, lo que nos da perspectiva para poder transformar la universidad, teniendo la diversidad de miradas que ninguna persona sola va a poder concentrar. Es desde ahí donde construimos. Porque justamente el rectorado no es un cargo individual, es un cargo que lo que hace es construir hacia lo colectivo y desde lo colectivo. Sin esa perspectiva no va a haber transformación universitaria. 2 comentarios adicionales para terminar de 2 temas que me faltaron. El primero, ya lo mencioné el otro día en Ciencias Sociales, no voy a poner demasiado énfasis. La agenda de extensión no es una agenda agotada. Es una agenda que requiere repensar el rol de los programas plataforma, defenderlos. ¿Sí? Requiere también la multidisciplinaridad. Descentralizar no quiere decir negar la multidisciplinaridad en extensión, que se necesita tanto como en investigación. Requiere articular con investigación, ¿sí? Requiere definir cuáles son los criterios de evaluación, que tampoco están definidos. Es un tema más general, no solamente para extensión, pero en particular en extensión necesitamos tener una métrica clara, académica, para decir qué es lo que pretendemos del docente. Y un último comentario que me parece sumamente importante. Esta universidad tiene un valor muy caro en la democracia y un valor muy caro en el bienestar universitario. Sin embargo, hemos estado ausentes en algunos procesos sociales de conformación de situaciones que requieren atención desde el punto de vista del bienestar. En particular, el sistema de cuidado, como institución, como universidad central. La creatividad de los compañeros y de los colectivos saben hacer que haya respuestas. En Paysandú pasa alguna cosa que es realmente que hay que apoyarlos, por ejemplo. ¿Sí? Los docentes se autogeneraron mecanismos de cuidado. O sea, tenemos que insertarnos en redes de cuidados más generales, pero proveer sistemas de cuidados a estudiantes, a funcionarios docentes y no docentes. Hoy es un elemento central en la vida contemporánea. Y estamos ausentes como institución. Es caro, pero hay recursos en el país para eso. Y por último, reconozcamos la diversidad también del lugar donde estamos. Y desde la evaluación docente, incorporando dimensiones de género, hasta los problemas vinculados a cuidado, que incorporan dimensiones vinculadas a la trayectoria vital de las personas y el momento que se encuentran, tenemos que incorporar en forma sistemática. No somos seres aislados, somos una institución colectiva que hacemos actividades colectivas y que requieren también apoyos colectivos y diversos en función de nuestra realidad particular. Gracias. Bueno, son varias las preguntas que han llegado. Hemos agrupado, van a tener 3 minutos, más o menos cada uno por pregunta, mejor dicho, por respuesta. Hay una primera, 2 preguntas que están vinculadas más al tema de derechos laborales. Esta, por ejemplo, si mal no entiendo, es de la red de género de la UDELAR. Lo que dice es: se implementaron algunas políticas en el ámbito de la investigación que buscan compatibilizar los tiempos de cuidado con las evaluaciones académicas y dar el cumplimiento al derecho del ejercicio de la licencia por hijo durante el periodo de proyectos de investigación. Esto debería expandirse al resto de los programas de investigación, pero también en fondos de extensión, de docencia y evaluaciones individuales que hagan sobre los investigadores en diferentes ámbitos de la UDELAR.
¿Se piensa en esta posible integración? ¿De qué manera? Esta es una primera pregunta. Arim dijo algo en su última intervención, quizás pueda responder concretamente a esta pregunta, y después hay otra pregunta que no tiene autor, mejor dicho son dos. ¿Cómo piensa abordar el tema de cuidados en la UDELAR para docentes, estudiantes y funcionarios? ¿Articulará con el sistema de cuidados? Esta es otra pregunta también que se planteó, ahora sí con el micro. Y se han implementado medidas para facilitar el desarrollo de carreras docentes que son madres durante proyectos de investigación o DT. Considera que deben implementarse medidas que faciliten el desarrollo de la carrera a quienes realizan actividades de enseñanza o extensión. En caso afirmativo, ¿qué medidas propondrían? Bueno, esto es como una serie de preguntas que están vinculadas principalmente a temas de género y de cuidados. Como fue Arim el último en intervenir, en todo caso le damos la palabra a Margarita para que responda a estas preguntas en 3 minutos aproximadamente. Un armenio no te acepta este negocio, te digo, debería contestar él primero. Si Rodrigo no tiene problema. No me tengo porque tenía que terminar esto. Por pregunta. A ver, la respuesta más general es que, permítame un previo. En los 8 años que me tocó ser integrante del Consejo Directivo Central, una característica bastante perturbadora del proceso de incorporación de la dimensión de género ha sido su discusión a través de los casos puntuales. ¿Sí? La discusión en casos puntuales siempre es mala, por definición. Y en realidad se han abierto o cerrado puertas con nombres y apellidos arriba de la mesa en situaciones concretas, de situaciones que se dieron, que no meritan más que construir un marco normativo más general. Y yo creo que el marco normativo más general lo que tiene que hacer es reconocer estos factores en términos generales, ¿sí? Como lo hacen inclusive algunos marcos normativos nacionales, inclusive para reconocer años de aporte al sistema nacional, al sistema de jubilación. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es identificar con claridad cuáles son los hitos que pueden generar discriminación con respecto a la situación de género, e incorporarlos en los marcos normativos que es de la ADT, de la evaluación de los proyectos I+D, de la evaluación de cada una de las líneas en las que se presenten los investigadores. En términos más general, yo diría que no deberíamos, parte de lo que tiene que hacer la institución es reconocer que hay un problema, y que eso que la literatura académica llamaba el efecto Matilde con respecto a la discriminación contra las mujeres en los medios académicos, no es ciencia ficción. Y si no es ciencia ficción, requiere políticas institucionales. Y las repúblicas tienen que ser suficientemente amplias como para que abarquen a todos los dispositivos que tiene la universidad a nivel central y a nivel de los servicios para evaluar a los funcionarios docentes y no docentes, y también para tener en cuenta con respecto a la selección de estudiantes. ¿Sí? Esto lo digo hasta complejizando situaciones puntuales. Muchas veces la presencia, el embarazo puede no ser concebido como un mecanismo para no dar un examen por los servicios. ¿Sí? Eso es problemático. Entonces, me parece que cada uno de estos elementos tiene que ser incorporados en forma sistemática, en forma abstracta, para evitar la discusión puntual y que se haya que hacer pedidos individuales, y que tiene que abarcar todas las políticas de la institución. Eso es lo que hace en particular. Y después tener políticas activas que lo requieren, que existen además a nivel internacional, para atender el problema de los problemas de discriminación más en el trabajo académico cotidiano. Bien. La pregunta es una de las preguntas es si hay que extender el sistema que tiene la CSIC en atención a los proyectos de investigación que atiende las cuestiones por lo menos de gravidez. Yo creo que hay que extenderlo con el debido aproximación respecto de qué es lo que hace la CSIC. Está basado en proyectos de 2 años o más, y por lo tanto atender a que la gente no ha podido terminar su contrato en virtud de estas situaciones me parece que es una cosa totalmente aceptable. Votamos muy recientemente partidas especiales para atender estas situaciones, y yo creo que sería bueno que se extendiera a todos los proyectos razonablemente largos. Habrá que mirarlos en concreto, pero que se haya un porcentaje de dinero guardado para ejecutar políticas de este tipo en cada comisión sectorial me parecería un buen criterio. Esto respecto a la pregunta específica que la extiendo, me parece que es muy razonable que se estudie eso de una manera adecuada y se busquen los fondos que permitan hacerlo, porque si hay que prolongar un contrato en tiempo X, el contrato tiene que tener la financiación para hacer eso.
En segundo lugar, las comisiones que funcionan, tanto de la Comisión de Género como de la Comisión de Acoso, en el ejercicio de este periodo han tenido buenas relaciones, en particular con la primera, se han atendido a la mayoría de los planteos que se han hecho, muy en particular el Estatuto de Personal Docente que estamos terminando de votar, incluye elementos específicos sobre eso, que no estaban antes. Yo claro esto para mostrar que la sensibilidad ante los planteos que se han hecho correctamente y analizados, han analizado incluso los números que esto significa en términos de gente. Yo ahora no voy a poner a dar detalles sobre esto, pero se miraron cuando se decidió incluir esto en el estatuto, fue la propuesta que vino de las competencias sociales, el Consejo Central la votó, yo por lo menos conocía a cuánta gente nos estábamos refiriendo anualmente a lo largo de un ciclo largo de años, y se incluyó, y yo no sé qué artículo está esto, pero ahí está. En tercer lugar, la universidad, varios servicios han entrado para que se le aplicara el sello de calidad en materia de políticas de género que estableció el MIDIS. Hay 4 facultades que han entrado en ese tema, o que están entrando, ciencias sociales, ciencias económicas, veterinaria y agronomía. Yo creo que es un gran logro, que estemos de acuerdo a los patrones que el país se ha dado y que los estemos aplicando con corrección. Los procesos de acosos han andado con más lentitud, porque la autocrítica, la crítica a cómo se ha trabajado corresponde, pero se han tomado medidas concretas, se han hecho llamados aspirantes recientemente para que se provean cargos técnicos que se necesitan, de manera que no sea solo la denuncia de un estudio específico hecho por psicólogos, por la gente que entendía la materia, y eso se ha invertido recientemente con fondos que en algún momento se guardaron para hacer creaciones de cargos docentes, creo que son de cargos de grado 4 y 3. Así que si bien yo no puedo decir que esté todo bien, porque mentiría si dijera esto, creo que la institución se ha preocupado muy fuertemente y adecuadamente para atender estos problemas. Bien, justamente la próxima pregunta está vinculada a este tema particular del acoso, que también es de la red de género de la UDELAR, que es cómo se piensa abordar el tema del acoso existente en la UDELAR. Y hay otra pregunta que tampoco está identificada su autor, que es un poco más general: cómo piensan en su gestión profundizar las acciones orientadas a reducir discriminaciones, desigualdades y brechas. Hacemos un enganchado, entonces ahora... Yo en parte contesté esto, no puedo dar algún detalle más. El crear ambientes universitarios libres de acoso, de discriminación y violencia debe ser un objetivo colectivo. No es una cosa solo que corresponda a la institución tomando medidas de diversos tipos que tiene que tomar, sino que corresponde a crear un ambiente propicio para que esas cosas no sucedan. Yo creo que acá hay mucho del modo de encarar los problemas, y cuando suceden, efectivamente analizar las denuncias que se hagan y estudiarlas adecuadamente. La coordinación con los aparatos estatales en ese sentido me parece una cuestión crucial. El país se ha dado herramientas para colaborar en contra estas cosas. Es un hecho que, si uno mira los resultados, no puede decir que las políticas no han dado mucho éxito, pero creo que ha aumentado el número por lo menos de denuncias sobre estas cosas, y creo que las pautas que nos hemos dado son adecuadas. Hay que prevenir la identificación del acoso, estudiar la identificación del acoso, implementar formas de sensibilización de la comunidad universitaria en cada servicio. Creo que son medidas, pero esto no se judicializa exclusivamente, hay que tomar medidas que hagan a la buena amistad entre el personal universitario, que de eso se trata en primer lugar, y creo que el compromiso de todos para hacerlo bien es una cosa fundamental. Esto creo que de vuelta tiene que ver con políticas que la universidad tiene que asumir a nivel central, pero que tiene que permear a todos los servicios. Estuvo definido hace varios años atrás un protocolo de acoso que demoró muchísimo en implementarse, al punto que en algunos servicios tuvimos que definir nuestro propio protocolo para atender situaciones cotidianas de todos los días que estaban sucediendo en los servicios, ¿sí? Que tiene algún componente que puede estar en contradicción incluso con el protocolo central, pero el problema es que cuando no hay políticas centrales operativas, y eso sucedió por un periodo relativamente prolongado de estos años, es muy difícil poder canalizar situaciones objetivas que están dando. Varios servicios nos encontramos situaciones de estudiantes que nos permitían que van a abandonar porque están en situación de acoso por pares, o inclusive de situaciones con docentes, de vuelta, y eso requiere un enfoque global. Un
que quiere definir un protocolo, algunos servicios hemos avanzado en esa dirección, hay un protocolo central que comienza a estar operativo, tenemos que ir afinando la puntería de tal manera que no haya contradicciones entre ambos elementos, teniendo en cuenta un tema central. El objetivo central no es procesar la denuncia de acoso, sino dar solución al problema cotidiano que está sucediendo. Por lo tanto, un atraso de 3-4 meses en estos procesos es un atentado. El protocolo tiene que tener incorporado un mecanismo de atención rápida y casi que en el campo, en el servicio, no está operando la cuestión. Eso está pasando en varios años. Está de más decirlo, esto es un problema que llega a Uruguay que nos trasciende también. ¿Sí? En febrero de este año, la Universidad de Cambridge definió un protocolo de acoso donde al cabo de 2 semanas se recibieron más de 300 denuncias anónimas. Por lo tanto, es un tema que no se visualice no quiere decir que su prevalencia sea necesariamente baja. Y lo primero que hay que hacer es tener mecanismos que puedan visualizarla y tratarlo, porque efectivamente hay, y fundamentalmente en situaciones de cierta precariedad o vulnerabilidad, son situaciones muy complejas. Por lo tanto, más allá de pensar que haya un definido un protocolo, tenemos que saber que ese protocolo funcione, no en términos reactivos, de que al cabo de 3-4 meses tengamos un resultado, sino en términos que haya mecanismos de entrada de la denuncia, formales e informales, y un procesamiento adecuado que evite situaciones de expulsión o de convivencias no adecuadas en forma casi inmediata. Bien, bueno, la próxima, cambiando un poco de tema, tampoco está identificado su autoría, y dice: cuando pensamos en la universidad de los próximos años, ¿son las PPP, participación público-privada, para quienes no manejan la jerga, una posibilidad de financiamiento? Hacemos lo mismo, le damos primero a Arim y después a Margarín. En primer lugar, creo que ningún universitario de lo que he conocido que entramos en el proceso de discusión de cómo mejorar el hospital de clínicas, defendimos este instrumento particular. En realidad, hubiésemos preferido varios instrumentos alternativos antes que la PPP en particular. Y de hecho, en ningún momento en la discusión universitaria la evaluación era PPP sí o PPP no, se continúa analizando la potencialidad o la viabilidad de transcurrir este camino o no lo hacemos. Yo acá quiero reconocer el liderazgo claro del rector, que además pagó costos altos por el respecto, y me pidió colaboración al respecto, y por supuesto que lo volvería a hacer, porque eso constituye también la lealtad institucional, colaborar en estos procesos. ¿Sí? Es un tema complejo, que no llegó a buen puerto, que no sabemos si no llegó a buen puerto, pero en todo caso lo que sí creo que no fue una manera buena en la forma que funcionó la Universidad República finalmente el proceso. ¿Sí? Dicho esto, entiendo que lo que hay que hacer es buscar otros mecanismos. Hay muy buenas razones para pensar que la PPP no es un mecanismo idóneo para financiar en la Universidad República. ¿Sí? Entre otras cosas, un tema central es que no tenemos del otro lado un poder ejecutivo que nos permita, que nos asegure que nos va a brindar financieramente de aquí a 30 años los incrementos presupuestales para sostener ese proyecto que hay que pagarlo, o que nos va a brindar ese incremento presupuestal y no nos lo va a deducir de otras áreas. Como ese compromiso del otro lado no lo van a asumir, yo quiero que la PPP, francamente, no termina de visualizar cuál es el escenario donde podría funcionar adecuadamente en el contexto de la Universidad República, no solamente el Hospital Clínicas. Pues yo tengo un poco que agregar en realidad, porque está claro que sobre este asunto hay una opinión generalizada en la institución. Lo que puedo agregar es que ¿por qué en la Universidad de la República no hay que aplicarlo? No veo qué peculiaridad tiene nuestra institución para que se pueda aplicar o no, salvo la cuestión específica que fue la que motivó la discusión, que no era lo común en la Universidad de la República, sino un servicio muy especializado, como es el Hospital de Clínicas, que el hecho de que fuera ahí es una de las razones por las que se terminó rechazando. Yo la pregunta que me hago razonablemente es ¿qué se puede aplicar en los ferrocarriles, si se puede aplicar en la UTE, y etcétera, y no en la Universidad de la República? La respuesta negativa parecería que correspondería en todos los casos. Yo debo aclarar que las razones por las que se decidió no continuar el proceso luego de los informes que recibimos realizados en el marco de propuestas de las autoridades económicas fueron basados en 2 razones sustanciales. Una es la que acaba de decir Arim, que no teníamos garantía de que el Estado aportara los dineros para a lo largo de decenas de años pagar los contratos. Esa fue una de las razones. El Estado está pagando los contratos de las que se aprobaron, no debo anotar esto porque
una parte importante del dinero de esta rendición de cuentas es para pagar las PPP que están funcionando. Eso hay que mirar el texto de la rendición de cuentas para enterarse que es así. Así que se están pagando las que se han establecido. Y la razón más importante, creo que para todo el mundo, en particular para mí, era que efectivamente la obra de un hospital es una obra absolutamente complicada para que la relación del contratante, en este caso la Universidad de la República, y el contratado, una multiplicidad de empresas que realizarían las diversas cosas que se necesitan, era decididamente dificultosísimo de controlar y de que se hicieran las cosas bien. Y habiendo tantas experiencias en el mundo para que PPPs aplicadas a hospitales no pudieran marchar, decidimos que no íbamos a seguir en el proceso. Y eso es exactamente lo que pasó. La universidad votó en medio de una polémica grande, por mayoría pequeña, para cómo se votan las cosas en el Consejo Central, entrar en el procedimiento, aplicar la ley de PPP, y luego de hecho los estudios que se hicieron se financiaron por parte de la universidad. En ese sentido el Poder Ejecutivo nos fue autorizando a que hiciéramos nosotros muchas cosas. Terminamos con que no era conveniente por ambas razones, no hay una sola, son las dos razones las que llevaron a que decidamos que no era conveniente. Yo anoto que no hay ninguna razón especial para que la institución como tal la rechace o los acepte. Eso se aplica en general. Bien, para seguir la temática presupuestal, una pregunta del contador Isidro Alfaya, de Facultad de Ciencias Económicas, integrante de ATSEA, la Asociación de Docentes. Bueno, él hace toda una evaluación en donde plantea un diagnóstico de poca seguridad en las asignaciones presupuestales que en este periodo de gobierno no fueron quinquenales, sino por periodos más cortos de tiempo, asignación que la forma en que definió el Poder Ejecutivo que se iba a asignar el presupuesto. Él lo que plantea es que si el nuevo gobierno, o sea, que se elija el año que viene, el gobierno nacional, tuviera la tentación de seguir en esta mecánica presupuestal que él considera cortoplacista, ¿cómo convencer para pensar en la UDELAR para los próximos 20 años? No sé, está difícil esta realmente. No sabiendo lo que pasa dentro de 2 años, ¿cómo hacer para conseguir los próximos 20? Si, de hecho, así en términos más abstractos, esa es la pregunta. Efectivamente es complicado, no cabe la menor duda que esto está condicionando muy fuertemente cómo actuar. Yo creo que allí me empezó hablando de eso, yo no hablé de eso porque comparto lo que él dijo al principio. Y efectivamente esa es una de las dudas que uno tiene cuando dice que quiere concebir la universidad de los próximos 30 años, porque es muy difícil concebir el país de los próximos 30 años. Y como yo lo dije claramente, la universidad es para el país, y si el país no está teniendo muy claro cómo va a ser dentro de tanto tiempo, es difícil clarificar todo en abstracto, que es en realidad lo que se haría. Porque el hecho de que para la universidad dependa tanto de la marcha nacional, la universidad es como es porque el país la creó así. O sea, el hecho de que se crearan facultades y las facultades fueran el poder de la institución, no es un invento de Vázquez Acevedo ni de alguno de esos próceres que tuvimos a principios del siglo pasado. Es que el país necesitaba una universidad así, una universidad de profesionales. Que esa universidad no corresponde a los tiempos actuales es una de las razones para tener que modificar la ley orgánica. Es clarísimo que es así. La razón profunda no es que alguien esté aquí o allá, la razón del gobierno mismo no es la razón por la que haga la ley orgánica. Es que la universidad misma no puede ser como es. Y por lo tanto, la discusión de la ley orgánica y aún la respuesta a esta pregunta corresponde hacerlo en el marco de un conocimiento de por qué la universidad es como es y cómo debería ser, por lo menos en las grandes ideas vinculadas al estado de conocimiento en las actuales etapas sociales y mundiales. Y esa es la razón por la que yo digo que la discusión de la ley orgánica planteada, la ley orgánica no es una discusión que esté planteada de inmediato, porque el problema es mucho más profundo y difícilmente el Parlamento vaya a discutir con nosotros sobre facultades que no están representadas, si ese es el único problema que le planteamos, porque para el país la universidad está mal organizada, no es que la forma de gobierno sea equivocada, son cosas muy distintas. Y en particular, respecto de las formas de dirección de la institución, está claro que las formas como se formaba opinión en los años 30, cuando fue concebida la ley votada en el 58, son absolutamente distintas a las que tenemos en este momento. Yo, el ejemplo tonto que yo pongo, que
nacional fue inventado hace 45 años, el 68 hace 50 años del 68. Y por lo tanto el modo como se planteaban las temas, el modo como la gente opinaba, el modo como la gente reaccionaba ha cambiado radicalmente. Y por lo tanto concebir que todo hay que pensarlo viendo cómo se soluciona con el esquema actual es totalmente ilusorio. Eso lo he dicho con claridad y lo pienso muy rotundamente. Es ignorar que el mundo ha cambiado muchísimo y que la ley responde al mundo, no responde a voluntades de gente. Y responde al mundo que teníamos hace 70 y 80 años. Y ese mundo ha cambiado muy fuertemente y por suerte nosotros mismos hemos cambiado mucho, aún los veteranos como yo. A ver, yo creo que la respuesta tiene dos partes. La primera, tenemos que formular de aquí a 2 años un proyecto de ley presupuestal sólido y contundente. Eso quiere decir un proyecto de ley muy bien fundado, que establezca con claridad los costos de cada una de las líneas programáticas que vamos a desarrollar, las prioridades y los costos para el país de no recorrer estos caminos. Si nosotros no logramos eso, vamos a tener dificultades crecientes, por supuesto. Y en esa ley presupuestal, que no es una ley para los próximos 30 años, sí se van a fundamentar políticas que trascienden un periodo presupuestal. Por definición, uno no hace política para 2 o 3 años, o 5 años. Pero el eje, de aquí a 2 años, el desafío central que tenemos es construir una ley de presupuesto colectivamente que sea rotundamente solvente y que de alguna manera traslade a ese sistema político el costo de no acceder a la solicitud presupuestaria de la Universidad de la República. ¿Sí? Costo que tiene que estar pensado claramente en términos de fracasos que el país podría afrontar en términos de generación de conocimiento, de inversión estudiantil y ausencia de procesos de generalización de educación terciaria y superior. Hay un segundo elemento, lo menciono porque creo que es parte de la discusión cotidiana. Nosotros en la universidad también tenemos algunas nanas en la forma que discutimos. Y cuando aparecen algunos incrementos presupuestales, solemos discutir con base anual esos incrementos presupuestales. Aparecen algunos dineros y bueno, este año ¿qué hacemos? ¿Sostenemos alguna dedicación en total adicional? ¿Vamos y intentamos solventar algo de la carrera no docente? ¿Salimos al encuentro para construir algo que tenemos pendiente en el interior, como ha pasado, caso Rivera, donde vos sido un esfuerzo importante? ¿Sí? Yo creo que es eso un camino que tenemos que desandar. Y lo tenemos que desandar porque si queremos, por ejemplo, que el estatuto personal docente no sea solamente un saludo a la bandera, requerimos que se establezca una estrategia para su implementación, definiendo prioridades. Y las prioridades se definen estableciendo cómo van a operar los YOA, si vamos a incorporar también programas de acceso a los grados 1, cómo van a operar las transiciones hacia nuevas cargas horarias, cómo se harán esas prioridades. Y una vez que tenemos definido el mapa de prioridades, en todo caso ir tomando decisiones anuales con los recursos que tengamos que sean consistentes con esa finalidad. Porque la forma en que tomamos decisiones son decisiones sobre base anual que no siempre son consistentes con el objetivo a largo plazo. Está claro, el Poder Ejecutivo en los últimos años ayudó muy poquito en esto, ¿no? Con el presupuesto con base anual que nos dieron. Pero la Universidad de la República tiene que hacer un esfuerzo en salir de pensar cómo, con el revólver arriba de la mesa, porque lo hacemos también así, redistribuimos los pocos recursos que tenemos un año y pensar en términos cómo vamos asignando en manera progresiva en función de algunos objetivos. La implementación del Instituto Personal Docente creo que debería ocupar un elemento central en esta agenda. Último comentario, porque se me acabó el tiempo. La planificación no elimina la incertidumbre. Es una herramienta para lidiar con la incertidumbre. Por lo tanto, sí podemos planificar, sí podemos mirar a 30 años y construir escenarios que nos preguntemos cuál es la universidad que queremos y qué país necesita, porque somos la Universidad de la República. Y efectivamente, cuáles son las respuestas que el país requiere estos planes. No, la planificación va a implicar un conjunto enorme de escenarios y sobre esos escenarios tomar decisiones que luego se irán convalidando en el proceso. Pero justamente eso, no hay manera de hacerlo. La única manera de mirar a 30 años es lidiar con la incertidumbre, no la vamos a eliminar. Bienvenida sea, además. El problema central tiene que ver cómo vamos articulando pasos que sean consistentes con una visión que no supere estar discutiendo un año sí y otro año también, qué hacemos con pocos recursos y con políticas pueden ser, sus resultados pueden ser mucho más marginales que si pensamos en políticas pensando 30 años. Bueno, cambiemos de tema ahora, ya lo han mencionado en alguna de sus intervenciones primarias, pero esta vez más concreta sobre extensión. Al comienzo del actual periodo rectoral hubo una discusión fuerte sobre la concepción y la estructura central de extensión. ¿Cómo evalúan los cambios que se hicieron y cómo ven las prioridades para el próximo periodo de la materia?
ya he hecho una evaluación en el debate anterior. Entiendo que los cambios realizados salieron al encuentro de algunos procesos que no fueron afortunados previamente, entre otras cosas una visión reduccionista de lo que puede ser la extensión, que creo que es parte de lo que se ha logrado superar, pero falta mucho en términos de pensar cómo debe ser la extensión. Y acá ocurre lo mismo. Más allá de la resolución de descentralizar algunos recursos que se tomaron, creo muy importante pensar en cómo articulamos los programas y los vínculos de extensión desde ámbitos que trasciendan de vuelta al federalismo y lo que hace cada uno en cada servicio. Las tensiones que hubo con el tema de extensión, por momentos parecía que los programas centrales no tienen sentido, y yo creo que tiene mucho sentido. Los programas centrales de extensión, pensados como espacios interdisciplinarios para atender problemas sociales, donde la universidad tiene mucho para hacer y decir, tienen que ser sostenidos en el nivel central. He manejado este ejemplo otras veces, porque es algo relativamente reciente, no porque sea reciente la experiencia, sino por su generalización y porque tiene que ver con más experiencias que se dan en el propio marco de extensión. Y política de cárcel requiere un programa de plataforma. Cada fautano no podemos relacionar con el Instituto Nacional de Rehabilitación para exigirle cierto comportamiento o negociar bajo qué condiciones vamos a formar a la población privada de libertad. Requieren vínculos permanentes, profesionalizados y en el tiempo que vayan creciendo en términos de su densidad de acuerdos fundamentales. Porque además, la universidad tiene mucho para ayudar en este plano. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de que seamos una bandera. Que estamos diciendo que estamos haciendo una colaboración en términos de formación de población carcelaria, pero no le damos sustentabilidad y sobre todo densidad académica, que es lo que tenemos que aportar nosotros para que efectivamente constituya un aporte a esta población en particular. Está claro que falta mucho, en todos los terrenos falta mucho. El asunto es que estábamos haciendo mal la expresión y que había que cambiarla. Y que eso tuvo un costo de discusión importante que se dio y se avanzó. Entonces, como dije en broma en algún lado, puede que a Tomasino, que era el prorector de extensión de antes, no le guste lo que se hizo. Pero que la institución pedía que se hiciera lo que se hizo, estoy absolutamente convencido. Si no hubiera sido así, no se hubieran aprobado los cambios que se aprobaron y la disminución del aparato central. Que el aparato central tiene que existir, ahí está, existe con sus mismas líneas que tenía anteriormente y se le agregó una sobre derechos humanos. La de derechos humanos es una de las claves para hacer lo que estamos haciendo con la gente privada de libertad, que hemos pasado con un aparato central muy pequeño y sacrificado por parte de las personas, apoyado por el Consejo Central, haciendo lo que está haciendo. Pasamos de experiencias personales como la que yo personalmente viví a una situación sistemática donde el número de gente que se va incorporando a estudios universitarios estando detenida va aumentando vertiginosamente. Y eso es fruto de una política, no es fruto de la casualidad. La política es que tenemos un lugar de donde promovemos los derechos humanos desde el aparato central de la universidad. No es fruto de un invento casual. Que tenemos gente que hace eso y le gusta hacer eso, también, obviamente. Yo le voy a decir lo que yo pienso que habría que hacer en extensión en el próximo periodo. Hay que hacer una evaluación y monitoreo del proceso de curricularización en todos los servicios. Es un proceso complicado que se ha hecho muy bien en algunos y muy mal en otros. Hay que mirar qué experiencias hay detalladamente. No es un invento de ahora tampoco, pero efectivamente pasó a tener estatus de trabajo sistemático y conviene mirarlo con cuidado. Hay que rediscutir el proceso de articulación de la extensión con la investigación y la enseñanza de otras expresiones tales como la asistencia, la divulgación científica y cultural y las actividades en el medio. Estamos cojos en materia de divulgación cultural. La universidad no tiene un aparato central de educación cultural, los esfuerzos se hacen o bien desde los servicios de arte, de cine que tenemos aquí a Handel adelante y de música, o de bienestar universitario, que muchos se olvidan de que estamos haciendo cosas importantes, pero no lo estamos haciendo desde el aparato que se llama extensión. Y extender la cultura también. Nos está faltando eso. Tenemos que avanzar con la conciliación y eventualmente la unificación de los programas APEX y el PIM, el Programa Integral Metropolitano, son experiencias ambos territoriales, que hay que ver cómo las experiencias de unos se extienden para las otras. El PIM está en proceso de regulación total, está llamando a los cargos en efectividad. A quienes dicen que nunca iba a terminar, ahí está terminando ese proceso razonablemente, porque el trabajo de ellos es muy positivo. Hay experiencias variadas en la zona de diferencia del PIM, que es la ruta 8 cercana, digamos, por decir algo,
Y yo creo que eso se está haciendo bien y que la universidad ha decidido que corresponde que esos cargos sean efectivos y trabajen con tranquilidad. Así que no se hace, ¿sí? ¿Cómo que no se hace? Y se hace dentro del plan que se decidió. Hay que saber un con el APE que no cumple muchos de estos requisitos que acabo de decir. Tenemos que fortalecer los vínculos regionales en materia de extensión, ver cuáles son las experiencias de otras universidades. El grupo de Montevideo tiene un equipo en esas cosas, hay que intentarlo, y tenemos que consolidar la experiencia de una cosa que va a pasar en noviembre, que son una jornada nacional de extensión, que me parece que nos va a dar un aire, una visión general sobre estos problemas del tipo que se está solicitando, y que creo que debemos hacerlo con la escuela nuevamente, y no con golpe tras golpe, sino asegurando que lo que se hace bien se consolida. Perfecto, bueno, ya para ir cerrando, hay una descentralización que creo que ya había quedado respondida bastante, o por lo menos mencionaba el tema bastante en extenso. Cerramos con una más del tema cogobierno y después de repente podemos dedicar unos comentarios finales de repente para que nos cierre. Esta es sobre cogobierno y dice lo siguiente: ¿qué opina cada uno de los candidatos respecto a la participación en el cogobierno en su administración de la CGU y los grupos afines que obtuvieron más de 30.000 votos en las elecciones? Y está firmada por Pablo Morelli, de egresado de CGU de Ciencias Económicas y Administración, y por Agustín Marchesano, consejero de la Facultad de Derecho y estudiante, secretario general de la CGU. Ahora iría Yo respeto las normas universitarias que nos rigen, y si esos 30.000 votos se expresan en participación en la Asamblea General del Claustro o donde sea, corresponde que se elijan de acuerdo a las normas de elección que tiene. ¿Se llama CGU o cómo se llama? Acá no creo que el hecho de que sea CGU merezca discriminación. En eso soy claro. Nosotros no podemos tener normas de convivencia democrática, y las respetamos para uno, no las respetamos para nosotros. Así que los universitarios son todos iguales. Cuando votan deciden que esa es su opinión, y esa opinión se refleja en las representaciones que se tienen, y por lo tanto corresponde que se hagan, insisto, de acuerdo a las proporcionalidades que corresponden. Yo no hago ninguna diferenciación entre los universitarios a la hora de ejercer su voto y su capacidad de influir en la institución. Yo parto, lo dije muchas veces, de que los universitarios actuamos conscientemente, nuestro oficio es el trabajo cultural, intelectual, etc., y por lo tanto el respeto a las diversas opiniones existentes es una de las claves de la institución. Cuando fui a Rivera me reuní con el intendente Blanco de Tacuarembó, me reuní con el intendente Colorado de Rivera, y me reuní con Constanza Moreira, que estaba de pasada ahí. Y yo me alegré de haber estado a lo largo de 4 o 5 horas con una diversidad de representaciones del país. Me parece muy importante que los esfuerzos que se hacen desde los diversos partes del país, las partes democráticas del país, sean respetadas y elaborando cosas. El aporte que ha hecho Tacuarembó para que hagan una residencia estudiantil para 200 personas, ojalá la siguieran todas las intendencias del país donde tenemos locales universitarios. El esfuerzo que hace Rivera por apoyarnos en el crecimiento del pueblo universitario, terciario, que está instalado ahí en el terreno que era antes de toda la ANEP, genial. El esfuerzo que hace el Frente Amplio por promocionar ciertas cosas, piden. Uno discrepa con cada uno de ellos y lo respeta a todos. Coincido con el rector en el sentido de que la democracia constituye el respeto a todos los colectivos que participan en su seno. Simplemente quiero agregar que en las facultades económicas de administración, donde hay una heterogeneidad bastante grande de colectivos, en estos años hubo una participación muy importante de todos los colectivos, y que los temas importantes, el respeto hacia cada uno de los colectivos se visualizó en el respeto en el proceso de discusión. ¿Sí? En realidad, la CGU fue parte del proceso de discusión sobre el plan de cambio de estudios, de estructura departamental de la facultad, sobre la evaluación de los posgrados que hemos realizado, y ha estado siempre incorporada a la vida académica y política de la facultad. Me parece que hay un ejemplo claro de la gestión que tiene que ver con el respeto de cada uno de los colectivos. Bien, ya para cerrar, de repente 3 minutos finales para dar un cierre de la actividad, quizás algún tema que les haya quedado en el tintero, que quieran profundizar un poco más. Ahí seguimos con la misma lógica. Primero sigue Rodrigo. Simplemente creo que hemos recorrido varios tópicos. Creo
creo que este tipo de eventos es muy sano que suceda. Es muy sano que en el proceso de elección de decanos y rectores se den procesos de discusión y debate de estas características, porque nos ayudan a construir agenda. Nos ayudan a poner sobre la mesa cuáles son los tópicos que deberían dominar los procesos de discusión universitaria y universitaria en los próximos años. En ausencia de este tipo de eventos, en ausencia de estos procesos de intercambio, donde nuevamente no vamos a tener unanimidades ni acuerdos, suelen quedar poco transparentadas cuáles van a ser las prioridades. Más allá del resultado final de esta elección, entiendo que es una colaboración a la democracia universitaria y a la construcción de una agenda a largo plazo el hecho que esta discusión esté dando en forma abierta, transparente y respetuosa en la institución. Gracias. La institución discute permanentemente, es una de sus riquezas, la primera cosa que debo decir. Los órganos universitarios no es cierto que sean pesados. El Consejo Central se reúne 3 horas cada 2 semanas y si alguien cree que un organismo que administra 500 millones de dólares por mes es muchísimo dedicarle ese tiempo a la conducción de la institución, porque la conducción es colectiva y en primer lugar si es así, creo que exagera. Que hay temas variadísimos en los órdenes del día, es cierto, pero que se tratan como un taponazo también. Así que los temas que se discuten son pocos. Que hay que tener capacidad para juntar opiniones y hacer aprobar cosas importantes, lo que está pasando con el estatuto personal docente es la mejor muestra. Yo no voy a poner acá cómo se hizo esto, pero es fruto de una planificación bien hecha sobre cómo convenía discutir el estatuto y estamos llegando a buen puerto en estos días, va a tardar un poco más, un poco menos, pero las maneras que hay de construir cosas nuevas en la institución han pasado sistemáticamente en todos los rectorados, en todos los rectorados. En algunos casos con mucho dinero, en otros con poco dinero, pero la institución vive discutiendo. No es cierto que la institución no discuta y no elabore, lo digo con total sinceridad. Ya yo me he extendido en ejemplo de lo que pasó últimamente, pero podría ir para atrás y para atrás y para atrás, con gente con la cual discrepé muchísimo, pero no puedo dejar de reconocer la construcción que han hecho por el bien de la institución. Que la institución tiene que cambiar, no tengo ninguna duda. Debemos esforzarnos por que haya cambio, pero que la institución es dura, también. Y por lo tanto, no ver las dificultades que tenemos para cambiar sería un error. La Facultad de Artes está en discusión hace 7 años, 7, y acá pasamos. Así que los 6 o 7, no sé, más capaz, pero más de 4 seguro, porque yo lo tomé, la discusión esa empezaba. La discusión sobre los cambios en extensión, que yo heredé puritos así, el primer día que fui al Central, el primer punto que me encontré es reestructura de extensión. Y la discusión sobre lo de la facultad veterinaria, idem. Años estuvieron discutiendo. Hay que organizarse para discutir bien. Se puede discutir bien. Hay que tener decisión de enfrentarse cuando hay que enfrentarse y de hacer cosas conjuntamente y hacer propuestas operativas, no trabajar con consignas. Algunas son calladamente, otras menos, es cierto. Pero la posibilidad de hacer cosas y de cambiar la institución es rotundamente así, y la historia de la institución lo está mostrando. Que en algunos aspectos no estemos con la modernidad predominante en algunos sectores, incluso del gobierno actual, es verdad. Que tenemos que defender la autonomía de pensamiento, el modo, la independencia, porque más que autonomía me gusta la palabra independencia, la independencia como institución, como cabeza nuestra, como aporte que le hacemos al país, pensando no con el rumbo dominante, sino con el rumbo técnico, el análisis, también. Ese es uno de los grandes aportes que le tenemos que hacer al país, y para eso hay que estar dispuesto a apoyar cuando hay que apoyar las políticas de derecho de las que hablamos antes, y discrepar cuando hay que discrepar leyes variadas que hemos tenido arriba de la mesa en estos días y otras que ya se van a venir. Así que el trabajar con independencia es la clave para hacer las cosas positivas y crecer. Gracias. Bien, bueno, ya para cerrar, un agradecimiento que me hacen llegar de la organización, tanto de ADUR de Ciencias Económicas y Administración y de ADUR FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, tanto para Rodrigo Arín como para Roberto Marcarián. También agradecerles a todos ustedes por estar acá y bueno, por haber llenado este salón. Seguramente sigan habiendo ahora encuentros, debates, esta es la etapa en que se empiezan a ver muy seguido los candidatos, más a veces que ya saben. El jueves en la odontología es la próxima, así que bueno, estén atentos a la difusión que se haga de esa actividad. Vamos a cerrar con un aplauso para